intentamos dilucidar algunos de estos puntos. Está en línea Patricia Bullrich, y le agradezco a Patricia, ex ministra de Seguridad, presidenta del PRO. Hola Patricia, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Buen día. A ver, pasaron las horas. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Qué es cierto y qué es mentira en esta historia con Bolivia? Bueno, en primer lugar, nos da mucho dolor y mucha vergüenza que el presidente de la Nación Argentina, en una operación evidentemente concertada con Bolivia, en vez de defender a nuestra nación e investigar lo que dicen que sucedió, salga al unísono a plantear algo que no tiene ningún tipo de investigación, y que además hay algo que ustedes tienen que tener en consideración. Nosotros nos fuimos el 10 de diciembre y la Gendarmería Nacional Argentina, fuerza muy responsable que ha estado en Haití, en Afganistán, en muchas operaciones de carácter internacional, estuvo hasta el mes de junio. Quiere decir que toda la información sobre la operación la recibió el gobierno y la ministra Sabrina Frederick, se ve que no leyó el informe, y recién un año después, esto fue en junio del año pasado, y recién un año después se entera por Bolivia, o dice enterarse por Bolivia, cuando los funcionarios bolivianos que firmaron esa carta ya habían renunciado. Entonces, un gobierno se caracteriza por seguir la continuidad de su Estado, la República Argentina, la que queda en una situación realmente de debilidad es la República Argentina frente a un presidente que por su debilidad decide creer de manera inmediata lo que le dicen del lado boliviano, sin corroborar, sin estudiar, sin analizar qué fue lo que pasó. Ahora le voy a relatar lo que pasó, porque además le voy a hacer un paralelo entre Bolivia y Chile. Cuando un país tiene una situación, está en el marco de un país que tiene una conmoción social. Recordemos que Evo Morales renunció el 10 de noviembre del 2019, sí. Se aumentaron los disturbios, se peleaban casi, digamos, cara a cara los seguidores de uno y otro bando, y no había gobierno, no existía gobierno en Bolivia, hasta tanto asumió la presidenta interina del Senado, no había absolutamente nadie, y Evo Morales se fue del país. En ese marco, nosotros teníamos nuestra embajada con una cantidad importante de personal, porque Bolivia es una embajada importante para nosotros. Teníamos una cantidad de periodistas argentinos que estaban en el medio del caos, y teníamos también asilados, personas del gobierno de Evo Morales que se asilaron en nuestra embajada. En el marco de esta situación, se le pide, desde Bolivia se pide a la Argentina la protección de nuestra embajada, algo que nosotros también hicimos en Chile. Después le voy a contar lo que hicimos en Chile. A ver, Patricia, siguiendo sí. el hilo cronológico, sí. Si ya Evo no estaba, no había asumido todavía la presidenta del Senado, ¿quién pide la ayuda a la Argentina? Nuestro embajador. Bien. La embajada estaba en el medio de la situación de caos, había que evacuar al personal de la embajada, las familias, las casas, había que cuidar las casas, había que hacer caravanas para sacarlos del país, porque nadie atendía a los aeropuertos. Fue un caos que pudiera llegar el Hércules de las Fuerzas Armadas con gendarmería. Nadie atendía a los aeropuertos, era un caos. Teníamos que prever la posibilidad también de salir en caravana hacia la frontera, que La Paz tampoco está tan cerca. Y por eso allí se envía el Hércules, o él o los, no sé cuántos fueron. Ahí se envía un Hércules con gendarmes del Grupo Alacrán. La señora Frederick
dice que era incorrecto que vaya el grupo Alacrán, que tenían que ir grupos antidisturbios. Bueno, a ver, tendrían que haber ido grupos antidisturbios si nosotros nos hubiésemos metido en las manifestaciones. Pero nuestro objetivo era un objetivo de una alta operación, que cuando uno tiene que proteger a periodistas, y se lo puede contar Carolina Amoroso y Rolando Graña, que critica ahora, pero que él le salvamos la vida. En esos casos, los grupos alacranes tuvieron que disfrazarse de civiles para poder rescatar a los periodistas que estaban en el hotel. Todo esto está en las crónicas del momento. Los periodistas estaban desesperados por su vida, porque estaba rodeado el hotel donde estaban, y había un caos que nadie sabía quién era quién. ¿Y cuántos funcionarios de Evo Morales estaban asilados? Había de rango 2, el ministro del Interior, que era la persona más buscada. Yo había tenido con el ministro del Interior de Bolivia, por lo menos en mi gestión, 10 reuniones, y estaba adentro de la embajada y una viceministra. Luego había funcionarios de otros rangos, que todos ellos fueron evacuados, algunos por la frontera con Perú, otros por la frontera con Salta. Es decir, que eran operaciones en las que uno tenía que salir con camuflaje de la embajada para que no los descubran y los maten, no los linchen. Y en ese marco, Patricia, perdón, en ese marco es que se embarcaron estos, digamos, estos gases lacrimógenos, estas armas antimotines, digamos, para reforzar esa operación. Mire, la verdad es que nosotros, cuando tomamos una decisión de una operación, esa operación la lleva adelante la Dirección de Logística de la Gendarmería. Ellos evalúan la situación, hacen una apuesta en la situación, y a partir de ahí es que piden determinada cantidad de pertrechos de acuerdo a la gravedad de la situación. Y los grupos, justamente los alacranes, son grupos que están con posibilidades de utilizar armas letales y no letales. Yo le voy a contar un minuto una anécdota de Chile para que usted vea esta situación. En un momento, la embajada nuestra de Chile, que quedaba en el centro de las protestas, estaba prácticamente, nos entraban a la embajada. Me llama el embajador Bordón y me dice: Patricia, por favor, yo le estoy diciendo a los gendarmes que tengan cuidado, yo voy a salir a pedir que se calmen. Y yo le dije al embajador: mire, embajador, lo conozco hace años, mirá, Pilo, a vos no das órdenes. En este momento está la orden, el jefe de la gendarmería de la operación, y él va a hacer lo que él tiene que hacer, y si te tiene que sacar de la embajada, te va a sacar, y te va a sacar como te tiene que sacar, porque él tiene que defender nuestro territorio y tu vida. Nosotros tuvimos que defender la vida de nuestro embajador, que se quiso quedar hasta el último día, por si había nuevos exilados o asilados que vinieran a nuestra embajada. Todos los demás los evacuamos de distinta manera, en distintos días. La situación fue de un caos enormemente importante para la Argentina, sobre todo por el tipo de funcionarios que estaban en nuestra embajada. Es decir que luego le quiero decir algo, porque es muy importante. La operación de los gendarmes en Bolivia duró hasta junio del 2020. Nosotros estuvimos hasta el 10 de diciembre. Del 10 de diciembre hasta el junio del 2020, la responsabilidad de esa operación la tuvo el nuevo jefe de la Gendarmería, y el informe de cierre de la operación lo recibió Frederick en julio del 2020. Y recién un año después sale a decir algo. Desde que recibió ese informe en junio del 2020 hasta que recibe una carta que además es de dudosa, realidad, porque el funcionario ya estaba ido, porque le quiero decir otra cosa: todos estos funcionarios
que estaban en las Fuerzas Armadas y en la policía, eran la policía legal y el ejército legal que estaban bajo el mando del comandante de las Fuerzas Armadas en ese momento, que era Evo Morales. Es decir, que en ese momento no había una situación, digamos, hasta que se genera el caos, Evo Morales se va. Entiendo. Sin gobierno. Lo que no está claro, Patricia, perdón, lo que no está claro y hay que dilucidar es qué pasó, si es cierto que parte de ese material que fue de la Argentina en su versión para o decidido en forma logística para apoyar la protección de la embajada en la Argentina, quedó, si es cierto que quedó en Bolivia, si es cierto que las Fuerzas Armadas bolivianas se quedaron con eso, ¿no? Acaba de recibir un informe Frederick que hizo público. Ella misma recibió el informe de corte hace un año. No hizo ninguna crítica sobre ese informe de corte. Y tal vez que no lo leyó. Bueno, no, lo hizo ella. Se lo encargó el presidente, lo dijo por todos lados. No hizo ninguna crítica, bueno, por ahí no lo leyó en junio del año pasado. Eso. Puede ser que no lo haya leído. Y recibió ese informe de corte y la Gendarmería Argentina le explicó los meses que estuvo, el material que utilizó. Ahora, si lo que hace el gobierno es querer involucrar a nuestro gobierno, que tuvo una ayuda humanitaria, que nuestro presidente Mauricio Macri habló con Alberto Fernández, habló para decirle que teníamos ministros que los íbamos a sacar del país, hablaron porque ya estábamos en plena transición, estamos hablando del 18 y 19 de noviembre, nosotros ya habíamos perdido las elecciones. Entonces, todo esto se hizo en conjunto con el gobierno que entraba. Y ahora, nosotros hicimos ayuda humanitaria, cuidamos nuestra embajada, cuidamos nuestros periodistas, cuidamos la familia de los argentinos que vivían en Bolivia. Y ahora nos quieren acusar de apoyar un golpe de Estado. De apoyar un golpe de Estado, esa es la acusación. La realidad fue que frente a un fraude electoral, Bolivia se quedó sin gobierno porque Evo Morales se fue de Bolivia. Evo Morales se quedaron sin gobierno. Recuerden que tardaron como 10 días en nombrar la presidenta del Senado, y en esos 10 días Bolivia era un caos. Entonces, nosotros que actuamos con absoluta transparencia, porque está bien, pero Patricia, ¿qué lectura política hacen? Que esto es, es una especie de relato acusador entre Bolivia y la Argentina contra el gobierno de Macri. Pero es que, nuestro presidente, en vez de defender su nación, lo primero que hace es coordinar una operación con el presidente de Bolivia, en vez de defender a la Argentina, el honor de la Argentina. El presidente tiene que defender el honor de la Argentina, pero justamente es tan débil que otra vez más comprobamos que es tal la degradación de la institución presidencial que nos llena de dolor y de vergüenza, porque en vez de decir, a ver, momentito, presidente de Bolivia, vamos a ver qué es lo que realmente pasó, vamos a analizarlo, sin analizar absolutamente nada, sin saber qué pasó en esos días, y negando que había hablado con el presidente Macri, sale a hacer una acusación. Esto es el principio de una campaña política y no entender lo que significan nuestras fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas que pusieron en el avión, la capacitación de nuestras fuerzas de seguridad, que fueron y protegieron a los ciudadanos argentinos, a la embajada y a las personas que estaban en nuestra embajada, que eran funcionarios de Evo Morales. Bien, nosotros, claro, que tenemos una ideología distinta de ellos, protegimos a los funcionarios de Evo y nos vienen a acusar de hacer un golpe. La verdad es que tengo dolor y tengo vergüenza por un presidente que no defiende a su nación. Gracias, Patricia, por el diálogo, como siempre. Gracias. Patricia Bullrich.